Buenas noches. Pues miren, ahí seguimos en el camino de los ejercicios cuaresmales. Y primeramente Dios, pues hoy tenemos el último tema. Para contextualizar un poquito, si ustedes se fijan, durante los ejercicios hemos ido yendo de lo más general y poco a poco hemos ido cerrando. Es decir, empezamos con un proyecto divino que fue la parte de la creación, ¿se acuerdan? El primer día. Luego el segundo día fue un tema en torno a las situaciones de crisis, ¿de qué? De la sociedad. Y luego hemos ido concretizando también en parte en torno a la familia. Y ayer incluso, empezaron a vislumbrar un poquito de qué, como del apostolado y de qué más, del bautismo, ¿sí? Es decir, el bautismo, pero no el bautismo nada más así con que nos echen agua, sino en torno orientado al compromiso, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a acabar con eso, porque el tema del día de hoy se llama el compromiso efectivo en la iglesia. Y bien, fíjense bien, ¿sí entendieron bien el tema? El compromiso efectivo en... Bueno, y entonces aquí la palabra clave, ¿cuál va a ser? ¿Cuál? Unos dicen compromiso, otros dicen la iglesia. Mago, ¿cuál dijiste tú? Compromiso. Norma. El compromiso, pues aunque el compromiso es el elemento principal, fíjense bien, el adjetivo que yo creo que le da todavía más importancia es que sea efectivo. Porque, a ver, en ese aspecto muchos de nosotros estamos comprometidos, ¿sí o no? Pero no tan efectivamente. Efectivo tendría que ser, fíjense bien, como lo dice el nombre, como cuando uno trae una paca de billetes aquí en la bolsa y luego dice, a ver, quiero comprar esto, ¿qué tanto? Muy bien, ahí te va, efectivo, sas, dámelo. Es decir, tiene que ser un efecto que se note también en la iglesia de una manera pronta, rápida, ¿sí? Es decir, no que nos quede adormilado. Por eso, fíjense bien, si hablamos de un compromiso efectivo, para que sea efectivo ese compromiso, creo yo que tendremos que tener tres elementos en torno primeramente al conocimiento. Para entender esto que les estoy queriendo decir, a ver, de repente, ahora no está Lili se nos enferma de la garganta. Entonces, tenemos una realidad, una situación. Primero tendremos que tener el conocimiento de qué, de la realidad. Lili trae dolor de garganta, Lili trae unas pústulas ahí de pus, quiere decir que trae infección. Esa es una realidad. Segundo, esa situación en torno a sí mismo, que Lili se dé cuenta y diga, híjole, traigo un dolorón que no aguanto y me tengo que poner cubrebocas porque en una de esas también voy a contagiar a los demás. Pero además, fíjense bien, debe tener el conocimiento de las posibilidades, ¿para qué? Para atender esa enfermedad y esa necesidad. Es decir, bueno, si traigo tanto dolor, tengo la posibilidad de ir al doctor y que me medique. Pero imagínense, si Lili anda por allá en la sierra, a lo mejor sus posibilidades van a cambiar y decir, el doctor me queda aquí a 14 horas, cuando llegue ya me morí. Y luego, si tengo que ir al pueblo todavía para comprar la medicina, peor me va. Entonces fíjense bien, para que sea efectivo tenemos que conocer entonces primero la realidad en la que estamos, conocernos a nosotros y la circunstancia en la que estamos, pero también las posibilidades ¿para qué? Para generar un proyecto. Porque si no generamos un proyecto, nos vamos a quedar comprometidos, pero no efectivamente. De manera que muchos proyectos se van a quedar solamente así, como proyectos en la iglesia.
Después de esta pequeña introducción, ¿qué les parece si vamos haciendo una oración? ¿Les parece? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y nos llene siempre del gozo de los consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Tere, ¿me ayudas por favor a leer un texto? Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si andan solos, y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Muy bien. Fíjense, la palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Mateo, hoy nos invita de alguna manera a algo extraordinario. Es decir, en torno a los enemigos, a los que nosotros consideramos nuestros enemigos. Es decir, salir un poco más allá, es decir, hacer algo extraordinario. Como extraordinario necesita ser también el compromiso de la iglesia, por eso efectivo. Es decir, fíjense, y tiene que ser llegar a lo más bajo de nosotros para alcanzar a decir, tan sanador es el perdón que vivimos con los hermanos, como sanador es el compromiso de nosotros católicos con nuestros hermanos. Es decir, fíjense bien, cuando nosotros estamos enemistados con alguien y nos perdonamos, se siente una gran paz, una gran alegría. Y esa la podemos experimentar en nuestros corazones. Pero también el compromiso de la iglesia debiese ser así, fíjense bien, sobre todo en los más necesitados, que al verse ayudado por sus hermanos, sintieran esa paz, esa tranquilidad de saber que Dios, a través de su iglesia también, se compromete con ellos. Es decir, está cercano a ellos. Por lo tanto, fíjense, yo creo que a lo que nos propone el tema, uno de los frutos que nosotros esperamos recoger el día de hoy sería conocer y asimilar cómo la iglesia impulsa la dimensión social y la evangelización. Conocer y asimilar cómo la iglesia impulsa la dimensión social de la evangelización. Y para esto quiero preguntarles lo siguiente. A ver, ¿de qué manera, si alguien viniera o fuera a algún lugar que no conoce, de qué manera se daría cuenta de que la sociedad de ese lugar está evangelizada? Alguien llega a un lugar que no conoce a nadie ni el lugar, ¿cómo se daría cuenta si ese lugar, esa sociedad está evangelizada? Por los templos, dice la maestra María Inés. ¿Qué más? La asistencia al templo, muy bien. ¿Qué más? En la amabilidad y la asistencia a las personas que llegan de fuera. ¿Qué más? La ayuda que se dan unos a otros, dice Lupita. A ver, ¿en qué más se notaría? ¿No se notaría?
por la sonrisa. ¿Verdad? Fíjense bien, pues sí, nos fijaríamos, por ejemplo, decían, que esté yendo la gente al templo, que la gente esté yendo a misa, que si la gente reza. Y en la mayoría de los casos, fíjense bien, diríamos, ¿en torno a qué? A la práctica religiosa. Pero poco se ve en torno a la cuestión de la pastoral social, es decir, el ejercicio de la caridad. Y nosotros veámoslo en nuestras parroquias de repente. La pastoral social está un poquito relegada en torno a que le damos importancia, sí, a lo celebrativo, a lo litúrgico, pero poco nos enfocamos en que en el compromiso con la pastoral social, con el compromiso con el más necesitado, ¿verdad? Si yo dijera ahorita, a ver, ¿cuántas personas o cuántos rostros conocemos de esa gente necesitada que la parroquia ayuda? El señor cura los conoce, pero nosotros a lo mejor poco estaríamos involucrados en ese aspecto. Por lo tanto, fíjense, también el hecho de que nosotros estemos un poquito separados de la pastoral social, ¿qué hace? Que también muchas de las veces nuestra pastoral esté limitada ¿a qué? A decir, los de pastoral social, ¿de qué se encargan? ¿De qué? De dar despensas, ¿verdad? Es decir, como si la tarea de la pastoral social se limitara a eso, a dar una despensa. Y fíjense bien, vamos a entender un poquito más de qué se trata esto, porque la iglesia en este aspecto, fíjense bien, ha ayudado mucho a ir aclarando esto. La pastoral social no se limita a dar despensas, sino a reconocer que la dignidad humana de cada persona no es a dar despensas, sino a reconocer la dignidad de cada una de las personas. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión yo les decía en una homilía, a ver, a veces, ¿qué es más fácil? Ir por un lugar, encontrarnos con una persona que esté pidiendo limosna, sacar un billete de 100, dejárselo ahí, o, fíjense bien, contrario, ir, sí, a lo mejor sacar el billete de 100, pero a bajarnos, es decir, ponernos al nivel de la persona que está pidiendo y platicar con él. Ese es otro nivel, vamos a decirlo así, el extra o el extraordinario, porque ahí le estoy reconociendo yo su dignidad de persona, le estoy reconociendo que es mi hermano, ¿sí? Es decir, es ir un poquito más allá en este aspecto, y es lo que pretende la pastoral social. Claro, les digo, es un camino largo que tenemos que emprender. Muchas ocasiones nos encontraremos con la limitación de lo siguiente: ¿cuántas personas en nuestra comunidad de repente tienen una necesidad y no todos necesitan una despensa? ¿Cuánta gente nos encontraremos a lo mejor necesitada no de esa despensa, sino de una atención médica o de un medicamento? ¿Cuántos ancianitos a lo mejor estarán asistidos por el DIF, por el desayuno y la comida, pero dirán, necesitan pañales? Por lo tanto, en este aspecto, cuando nosotros vamos conociendo las realidades, decimos, híjole, estamos limitados y estamos sobrepasados por las necesidades de los que más sufren, ¿ya? Y en este aspecto diremos, híjole, también como parroquia, como iglesia, ¿estaremos comprometidos a solventar o ayudar también en esos aspectos? Bien, en este aspecto, miren, históricamente, vamos a decirlo así, siempre hemos tenido muchas necesidades. Pero la pastoral también en este sentido, al resaltar la dignidad de la persona, tendrá que ayudarnos a hacer conciencia. Por eso históricamente la iglesia ha intervenido también en conflictos bélicos, es decir, en las guerras para buscar la paz. Y ahí podemos encontrar intervenciones muy importantes de los papas para ayudar a que se calmaran las aguas en las guerras mundiales, en conflictos entre países, porque promover la dignidad de la persona nos lleva a que vivamos en paz, en tranquilidad, en justicia.
pero también no solamente con nosotros, sino con el medio ambiente también, es decir, en el cuidado de la casa común. Mago, ¿me ayudas por favor con el siguiente texto? Para adentrarnos un poquito más a esto, vamos a escuchar el siguiente texto, que nos da una enseñanza. Yo creo que también nos va a sacudir un poquito, porque si el maestro ha dado ese testimonio, con más razón nosotros estamos invitados. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de todo había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora. Lo comprenderás después. Pedro insistió, jamás permitiré que me laves los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro reaccionó diciendo, Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía muy bien Jesús que lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto y volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. Palabra de Dios. A ver, alguien que haya puesto poquita atención en la palabra de Dios que escuchamos, ¿de qué se trataba? Del lavatorio de pies. ¿Qué nos enseña? Humildad. ¿Qué nos enseña? A ver, el servicio. Fíjense bien, el servicio yo creo que es como la palabra así clave para el tema que estamos viendo. Pero si nosotros lo bajamos, el texto para nosotros, vamos a decir una cosa. Cuando Jesús se pone a lavarle los pies a sus discípulos, no es una relación lejana, es decir, no es una relación con unos desconocidos. Y esto nos tiene que decir mucho para la vida de la pastoral social y de la pastoral parroquial. El servicio que nosotros hagamos en la pastoral
no debe ser para aquellos a los que están por allá lejísimos, sino es a los que vamos acercando. Es decir, es aquellos cercanos, amigos, aquellos que tienen un rostro. Yo pensaba cuando estaba planeando lo del tema, ¿cuál es el problema o cuál es uno de los problemas de la pastoral social? El problema de la pastoral social, creo yo, es que no tiene rostro. Cuando pasa la canastita los días primero de cada mes y dicen, es una segunda colecta para los más necesitados, uno saca a lo mejor la moneda más chiquita que encuentre uno en el bolsillo. ¿Por qué? Porque esa moneda no tiene un rostro. Es decir, en esa colecta no alcanzamos a ver el enfermo que está ahí postrado y necesita de la ayuda. En esa colecta no alcanzamos a ver o no vemos el rostro de la mamá preocupada y afligida porque no tiene qué comer, y que la despensa va a ser como la gran ayuda que le llega también de parte de Dios y de sus hermanos. A veces cuando nos piden y no alcanzamos a saber para quién, nuestro corazón se limita y damos muy poco. ¿Por qué? Porque está despersonalizado. Y es este detalle, la pastoral a veces social, no nos comprometemos con ella. ¿Por qué? Porque no le vemos la cara necesitada de Dios nuestro Señor ahí. Es decir, no vemos la cara del hambriento, ni del sediento, ni del enfermo, ni del afligido. Y eso nos hace falta, primero, concientizarnos, de veras, tocar nuestra realidad, que tenga un rostro. Si nuestro compromiso tiene que ser efectivo, claro, y como tan efectivo es que llegue a nuestra vida, debe tener el rostro del necesitado que vive junto contigo, aquel con el que me puedo comprometer, aquel que me va a exigir salir de mí mismo, salir de mi comodidad y decir, híjole, ahora ocupa pañales, pues, y no tiene cómo, pero yo tengo a lo mejor la manera de ayudarle un poco. Me va a exigir a lo mejor hacer un sacrificio y decir, toma tus pañales, pero tienes el rostro ahí. Por eso cuando leemos el evangelio aquel de Mateo, que dice, a ver, en el momento del juicio separó a los borreguitos de un lado y a los canijos del otro. A los borreguitos les dijo, benditos vengan ustedes y tomen posesión del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, tuve esto, tuve el otro y me asistieron. Yo creo que esa es la manera concreta a veces de, muy sencillamente, comprometernos incluso con nuestra salvación, porque el compromiso efectivo tiene que hacernos salir de nosotros mismos. Y luego, fíjense bien, vamos a darle un poquito de estructura a todo esto, porque no es este tema no es algo sacado de la manga, sino es toda una enseñanza de la iglesia. ¿Y dónde está esa enseñanza? En la doctrina social de la iglesia. Y esa doctrina social de la iglesia, fíjense bien, tiene 3 principios que yo creo que necesitamos nosotros saber y conocer para que nuestra ayuda, para que nuestro compromiso se vuelva un poquito más efectivo. ¿Cuáles son esos 3 compromisos, esos 3 principios? Primero, de solidaridad. El segundo, de subsidiariedad. Y el tercero, de sustentabilidad o bien común. Fíjense bien, se los voy a explicar un poquito, comenzando por la subsidiariedad. Nosotros nos encontraremos en muchas situaciones con algunas personas que necesitan de nosotros. Es decir, me encuentro una persona en la calle hambrienta. A ver, ¿cómo debe ser la manera de proceder de nosotros como iglesia, como católicos? Muchos dirían, no, pues enséñenles a trabajar, se la vive en la calle. Hermano, no seas inconsciente. Tu hermano ahorita lo que tiene que es hambre, dale de comer. Subsidiariedad, es decir, solventa ahorita
en corto plazo su necesidad. Al que tiene hambre, no le digas, ponte a trabajar la semana y el sábado siguiente te van a dar tu paga y puedes comer. Ahorita necesita comer, dale de comer, dale de beber, dale el vestido, dale la escucha, dale tu tiempo, dale de tu persona. Pero no lo dejes ahí. Solidaridad. La solidaridad se refiere al desarrollo de estructuras. ¿Para qué? Para ayudarlo a salir de ese estado en el que vive, para ayudarle a qué, a que se desarrolle y poco a poco ir recobrando en él la dignidad de hijo de Dios, para que viva dignamente. Es decir, ¿sabes qué? Mira, ¿ya comiste, hijo? Mira, por acá fulano ofrece trabajo de esto, del otro, y te puede enseñar. Es decir, enséñale, dijo aquel. Es el momento de enseñarle a pescar, es el momento de enseñarle a aventar la atarraya, es el momento de enseñarle a manejar el serrucho, es el momento de enseñarle a pegar un ladrillo, es el momento también de que él vaya sacando poco a poco algo de sí mismo, que vaya recuperando en él esa visión de sí puedo, es decir, esa visión de Dios me hizo a imagen y semejanza, con las posibilidades de dar lo mejor de mí. Si fui capaz de recibir de los demás, también soy capaz de dar un poco a los demás. Y otra cosa más, la sostenibilidad o sustentabilidad que nos lleva al bien común. Es decir, busca que estas estructuras de subsidiariedad y solidaridad sean sólidas, de manera que se vaya haciendo una red de apoyo entre todos. ¿Y esto a qué nos lleva? A un bien común. Esto nos lleva a sentirnos hermanos, a sentirnos que entre todos podemos salir adelante. No como un hecho aislado, porque muchas de las veces decimos, ¿cómo vamos a resolver los problemas del país? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de Yagualica? Bueno, si hacemos todas puras acciones aisladas, pues ninguna se va a concretizar. Y así como surgen, se van a acabar. Necesitamos hacer red, es decir, unirnos, la comunión como iglesia. Si la iglesia ha permanecido tanto tiempo es porque ha permanecido unida en torno al misterio de Dios. Si nosotros queremos salir adelante, tenemos que también permanecer unidos y vivir la fraternidad que Cristo nos invita. Porque volviendo a la pregunta otra vez que les hice al inicio, ¿en qué se nota? En la manera en la que viven. No solamente en la manera en la que rezan o celebran, en la manera en la que hacen vida lo que celebran en el templo. En eso se notará que una comunidad está evangelizada. ¿Sí? Fíjense, y cuando nosotros trabajamos en esto, estamos trabajando para fortalecer la dignidad humana. Y fortalecer la dignidad humana implica la defensa de la vida, implica el valorar la vida en todas sus fases, en todas sus etapas. Implica reconocer los derechos humanos. Fíjense, en este aspecto yo pensaba cuando planeaba lo del tema, cómo la iglesia se ha preocupado tanto por resaltar la dignidad humana, que ha influido mucho para que los avances que al menos en las condiciones laborales que tenemos ahora pudieran surgir. La iglesia estuvo ahí poniendo el dedo para reducir las horas de trabajo de 16 a más horas en las fábricas a 8. La iglesia estuvo ahí poniendo el dedo sobre el renglón para que las personas tuvieran mejores condiciones de trabajo. Y en ese aspecto, fíjense bien, debemos estar preocupados también. ¿Por qué? Por los derechos humanos, por los derechos laborales, por las condiciones de trabajo. Fíjense bien, hablar de la promoción de la dignidad humana, hablar de la justicia para todos. Justicia que involucra todos los temas que tienen que ver con el hombre.
Si hablamos de justicia, es justo que todos tengamos que comer, ¿sí o no? Es justo que todos tengamos techo para dormir. Es justo que nosotros tengamos las condiciones necesarias para nuestra vida. Es hablar también del trabajo, de trabajo digno y bien remunerado, que a nosotros nos pueda o nos permita vivir de manera digna. Es también hablar de propiedad privada, que todos tengamos derecho a la vivienda y una vivienda propia. En fin, es hablar de qué, de la oración o de la preocupación. ¿Por qué? Por los pobres, por los que menos tienen, pero no para que tengan menos, sino para que tengan lo digno y lo necesario para su vida. Entonces, fíjense, en este aspecto no son cosas que yo me saqué de la manga o que diga yo. Esto lo podemos ver en varios documentos de la iglesia, en la doctrina social de la iglesia, lo podemos ver en el Laudato Si, lo podemos ver en el DOCAT para los jóvenes, de muchas maneras. Y esto, fíjense bien, para decir, estos documentos denuncian y concientizan sobre la problemática mundial, pero también promueven toda la dignidad humana. Todo esto para hacernos conciencia de que la política, la economía, la naturaleza, la técnica y todo lo social nos lleva a un sistema de promoción de la persona. Pero a ver, ¿exclusivamente de la persona? No, nos lleva a nuestro entorno, porque si volvemos a la creación, fíjense bien, también Dios nos encargó a la creación ahí. Es decir, imagínense también un mundo en el que, claro, promoviendo todo el bien para el ser humano, descuida el entorno en el que se encuentra. También se está generando un mal. Por eso, al hablar de la promoción de la dignidad humana, incluye también esos ambientes, esos espacios donde habita, es decir, el mundo en el que estamos. Y por lo tanto entra el tema de la ecología. Pero fíjense bien, no esa ecología a veces promovida hasta con ciertos intereses, sino la ecología que nos propone el Génesis, es decir, esa ecología del que anda en el mundo, del cuidador del mundo. Fíjense bien, del que anda en el mundo y del cuidador del mundo, para tener una noción clara de todos, pero también de un deber, es decir, que el mundo es de todos y para todos, pero es nuestro deber cuidarlo. Con una vocación, fíjense bien, a cuidar, proteger y acompañar a todos los seres que estamos aquí, a todos los hermanos, pero también a todas las especies, ¿sí? Porque no se nos puede olvidar en este aspecto que en la creación está la belleza con la que Dios nos ha amado. Y es signo de su amor también, por eso es digno de cuidarse. Y haciéndolo de manera integral, buscamos que cada individuo encuentre su valor más elevado. Fíjense bien, cuando nosotros, voy a expresarlo así, cuando nosotros nos mostramos más civilizados, es decir, cuando sabemos apreciar y cuidar las demás cosas, es cuando estamos actuando más humanamente. Ahí les va. ¿Por qué más humanamente? Porque nuestro raciocinio, porque nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, todo son desde las potencias humanas, están en su mayor esplendor. ¿Cómo poder entender esto? Bueno, nosotros aún siendo humanos, a veces tenemos actos que nos deshumanizan. Es decir, cuando nosotros de alguna manera vivimos la violencia, cuando queremos vivir la ley del más fuerte, no nos estamos humanizando, nos estamos deshumanizando. Es decir, cuando nosotros actuamos bajo los instintos, nos estamos animalizando. Por eso, de actuar de la manera más civilizada, estamos buscando también ser más humanos, más conscientes, más responsables. ¿De qué? De lo que Dios nos ha encargado, su creación.
nuestros hermanos, a amar como Él nos ha amado. Y la propuesta entonces en este aspecto será lograr fíjense bien, un individuo integrado, capaz de llevar a cabo sus relaciones interpersonales sólidas. ¿Con quién? Con Dios, con nosotros mismos. ¿Con quién más? Con quienes nos rodean y con las personas y las cosas que están a nuestro entorno. Es decir, nos daremos cuenta entonces que Dios va viviendo entre nosotros y vamos a verle en la cara de las cosas, de las personas, de los animalitos, de todo, ¿sí? Ese es un tema, fíjense bien. Pero ahora no nos podemos olvidar de la base que construye esa paz que nosotros queremos, es decir, la justicia. Por eso tenemos que partir del corazón y de las relaciones. ¿Cómo está eso de partir en las relaciones? Bueno, ¿cómo vamos a hablar de justicia y de paz si nosotros estamos tan a gusto aquí en Yahualica? Que se apuren los de Ucrania, que se apuren los de Rusia, que se apuren los chinos y los gringos. Esos son los que andan en conflictos. Y eso es a veces cerrar los ojos a nuestra realidad. Cerrar los ojos al miedo que muchas personas sienten por andar en la noche a oscuras por las calles, temiéndoles a muchas personas. Es cerrar los ojos a los miedos que nos produce, fíjense bien, a los papás, dejar salir a sus hijos porque saben que les van a ofrecer drogas en tal o cual lugar. Es cerrar los ojos a las inseguridades que se viven en nuestro pueblo, y no solamente en nuestro pueblo, en nuestro país y en el mundo. La violencia y la injusticia es una realidad que está cercana a todos. Y tenemos que abrir bien los ojos y los oídos y nuestro corazón y nuestra persona. ¿Por qué? Porque la justicia que tanto necesitamos y queremos comienza con una opción del corazón. Es decir, esa opción de querer vivir la justicia y la paz. Primero querer y luego empezarla a construir en las relaciones de familia. A ver, tan simple y tan sencillo. Esas relaciones de paz que tanto queremos se viven en casita, se viven entre los padres y los hijos, entre los hermanos, porque ahí empiezan muchos conflictos, ahí empiezan muchas enemistades. Y miren, la paz se empieza a construir incluso acortando la distancia de esos dos hermanos que tienen mucho sin hablarse. Se acorta dialogando, entendiéndonos como personas. Se empieza a construir en una sociedad que se empieza a interesar por el bien común de los demás, que se empieza a interesar y a apoyar, fíjense bien, en todos los aspectos que les hacen o les generan un bien. Se empieza a construir cuidando también el medio ambiente, pero en todo, fíjense bien, van a ser acciones pequeñas, muy simples. Yo diría, tan simples como cotidianas en la familia. Si yo les preguntara a los papás, ¿tus hijos están seguros de que los amas? Y luego dirían, pues sí sabe que los amo porque son mis papás. No. No por el parentesco, sino por tus expresiones de amor para con ellos. Tus hijos, con tus expresiones, ¿están seguros que los amas? ¿Tus papás están seguros que los amas? Porque en este aspecto también podemos decir, y entre nuestras calles también, ¿habrá algún ancianito que tiene que tener hijos? Y los ve uno así, todos sucios, todos desatendidos, desnutridos. Ese papá ¿estará seguro de que sus hijos lo aman? ¿Nuestros papás?
Nuestros hermanos podrán decir de nosotros: ¿estoy seguro de que mi hermano o mi hermana me aman? Y yo aseguro que diremos: estoy seguro que uno o dos de mis hermanos me aman por estas actitudes que tienen, pero los demás, ¿sabe? Tan concreto como eso es empezar a construir el mundo de justicia y de paz que anhelamos. No nos podemos ir a construir lo grande si no empezamos a construir en lo pequeño, en el anhelo del corazón que se construye en pequeños gestos. Y para esto tendremos que tener actitudes. ¿Cuáles? Aprender a dialogar, impulsar el desarrollo integral, la confianza en nosotros. ¿Cuántos proyectos entre nosotros surgen? Ay, no, eso está muy trabajoso. No, este no va a poder. Confiar en las posibilidades de nosotros. Favorecer la reconciliación, que ya decíamos, el ecumenismo, la oración. Cuando nuestro corazón se encuentra endurecido o cegado a veces por algún rencor o una situación, también la oración nos ayuda a ¿qué? A ir ablandando, a preparar esos momentos de encuentro nuevamente. Y la tolerancia también a las diferencias, pero aquí entendiendo también bien la tolerancia a las diferencias, porque muchas de las veces cuando no entendemos bien esto, pensamos que tolerancia a las diferencias es, bueno, me voy a cambiar incluso mi manera de pensar para aceptar al otro. Y no, tendremos que tener nuestras convicciones bien claras, bien firmes, pero sabiendo amar a las personas sin que amemos que el pecado o las situaciones que causan daño a los demás. Fíjense, ya para terminar, me llama mucho la atención en esta frase que venía ahí: Dios perdona siempre, nosotros perdonamos a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Todo esto para decir, fíjense, hasta desde lo más simple, si nosotros tratamos mal a la naturaleza, no podemos esperar que frutos buenos de eso, porque la naturaleza en su equilibrio va a generar que, o va a buscar otra vez regular, y entonces diremos: ¿por qué se nos vienen los huracanes tan fuertes? La tierra busca regularse. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, producto también de ¿qué? De nuestra insensibilidad en el trato con el ambiente con el que estamos. El ser humano a veces perdona y empieza a generar ambientes de ¿qué? De división, de no saber compartir, de estar con unos pero con otros no. Y tendremos que decir: Señor, ocupamos que abras nuestro corazón para que aprendamos como tú a siempre estar dispuestos al perdón. No sé si más o menos quedó clarito algo, o que quedó algo de menos del tema, pero el chiste yo creo que es eso: encontrar la cara del más necesitado, y así como Jesús, yo ponerme a servirle, porque mientras no encontremos la cara del más necesitado, seguiremos teniendo compromiso, pero un compromiso que no es efectivo, un compromiso que no nos saca de nosotros mismos, un compromiso que es como cuando nos echamos la bolita unos a otros. Ahí vamos pasando sin hacer nada. ¿Ya? Pues ojalá y que el Señor nos ayude a tomar conciencia de esto. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que nos dio un tema muy enriquecedor, ¿verdad? Ahorita que decía esto, me acuerdo de lo que decía la Madre Teresa, y que a lo mejor lo hemos escuchado, cuando le decían que por qué pasaba ella 2 horas ante el Santísimo habiendo tanta necesidad y tantos pobres. Y ella decía: es que yo cuando estoy ante el Santísimo ahí veo el rostro de los pobres, y cuando estoy con los pobres ahí veo el rostro de Dios, ¿verdad? Es decir, son inseparables. Entonces ojalá eso lo podamos unir también nosotros en nuestra vida,
¿verdad? Ver cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Hay que ver el rostro de los pobres, ¿verdad? Y en los pobres ver también el rostro de Jesús. Y así nuestro compromiso, como nos decía el diácono, yo creo que cada día va a ser más efectivo. Yo sí le doy gracias a Dios de tantas cosas buenas que hay en este pueblo. Yo veo a veces muchos signos de solidaridad cuando hay alguna necesidad, y se unen y se trabaja y se apoya, pero todavía podemos ser mucho más. Y como decía el diácono, ahora que no sea solamente dar algunas cosas, sino acercarnos de veras efectivamente, ¿verdad? Y estar pues atentos, y que se implique también nuestra persona en esas personas que lo necesitan, ¿verdad? Que demos ese rostro de iglesia como parroquia, que sigamos dando esos pasos, porque pues en eso tiene que, como le dijera, terminar todo esto, ¿verdad? Es el evangelio vivido. Cuando ya nos comprometemos, eso es la pastoral social, ¿verdad? Acercarnos y hacer vida el evangelio. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Pues muchas gracias al diácono Alejandro por este tema tan iluminador, ¿verdad? Con el que concluimos estos días de ejercicios. Fíjense cuántas enseñanzas hemos recibido, ¿verdad? Como la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Pues de todo esto que hemos vivido estos días, que sea para que nos ayude a ser mejores personas, mejores cristianos, y que esto se note, ¿verdad?, ya en nuestra vida. ¿Cuándo va a cambiar las cosas? Todo esto que hemos reflexionado, pues cuando empiece a cambiar yo. Si pensamos en cambiar lo de ella, pues no vamos a lograr nada. Pero si pensamos en yo ir mejorando en mis actitudes, en cambiar, y luego eso irlo llevando a mi familia, a mis grupos, a mi barrio, todo esto, entonces esa es nuestra tarea, ¿verdad? Todo va a cambiar. El reino de Dios así es, como un pequeño granito de mostaza que poco a poco se va extendiendo y va creciendo. Bien, miren, pues antes ya de terminar de terminar estos días de ejercicios, solamente comentarles lo siguiente. Esta semana acordamos que íbamos a dar esta tanda general aquí en la parroquia, y estos ejercicios se están grabando. Ya enseguida, en la última semana, los vamos a estar, en la noche se van a poner para personas que no hayan podido participar en las reflexiones. Entonces se grabaron estas pláticas para luego ponerlas a través de los canales que tenemos aquí en la parroquia. La siguiente semana, del lunes 6 de marzo al 10, vamos a tener ejercicios en barrios. Les voy a decirles a dónde vamos a estar compartiendo temas. En Tecoluta va a estar el padre Elías con el grupo de renovación, que yo creo que ya se están organizando. Luego en el Mirador va a ir el padre Juan Pablo con algunos de Mirac, ya también están en la jugada. En Cerca Blanca también van a ir los de renovación, el padre Elías. Miren, en la Calavera iba a ir un grupo de misioneros, y también yo, nada más que Rosa ahorita y su familia como que se enfermó un poquito de COVID y no salía. Ya ven que ahora ya el COVID ya es más leve, pero entonces quedamos en que lo vamos a dejar pendiente, porque ella es la que promueve y va y visita a las gentes para que vayan. Entonces lo vamos a posponer. En la prepa va a ir el padre Juan Pablo y un grupo de jóvenes. Por ahí me dijeron algunos que ya está organizado también. Y luego a la Cruz de Zacate voy a ir yo con los franciscanos. Ya estamos organizados. Estamos poniendo el horario de las 6 de la tarde, a menos que en algún lugar luego pongan otro horario diferente, ¿verdad? Y luego del 13 al 17 vamos a ir a los ranchos también. Ya les comentaremos quiénes, qué grupos participarán. Y luego les recuerdo, el viernes 17 a sábado 18 vamos a tener las 24 horas ante el Santísimo. Los invitamos a todos. Va a estar las 24 horas comenzamos el viernes después de misa de 7, y se da la bendición hasta el sábado antes de la misa de las 7. Por ahí los grupos se organizan, pero si alguien no está en algún grupo, para que vengamos, ¿verdad? Son esos momentos en que fortalecen mucho nuestra vida como parroquia. Del 20 al 24 de marzo vamos a dar ejercicios espirituales en los templos, y así terminaremos pues este tiempo de reflexión. Ya ven, los ejercicios son una forma
¿verdad? De alimentarnos pues de la palabra. Es una de las prácticas de este tiempo de la Cuaresma. El día de mañana vamos a tener nuestra misa para clausurar los ejercicios a las 7 de la noche. Va a ser la misa, ¿verdad? Con esa intención, la clausura de los ejercicios. Sí, sí. Bueno, entonces Tecoluta y Cerca Blanca a las 7 le cambiamos el horario. Perfecto, sí. Bueno, ningún problema para avisarlo el domingo, ¿verdad? Y miren, mañana tenemos la misa de clausura, están invitados, y luego a veces, pues desde chicos, ¿no? Allá en mi pueblo y en muchos lugares, y aquí también creo que lo han hecho, y como algún signo, ¿verdad? De compromiso de nuestra misa, pues si quieren traer algo para armar despensas, pues lo podemos traer, ¿verdad? Que sea como un signo ahí a la hora del ofertorio. Ya ven, se están repartiendo despensas, pero no ajustan, y por ahí a veces en el transcurso del mes vienen más gentes, y de lo que van trayendo a veces en las misas de matrimonios, en las misas de quinceañeras o en las ceremonias, acostumbran traer despensas, y entonces de ahí vamos armando más despensitas y les vamos dando. Hay gente que tiene necesidad, y como dice el diácono, pues hay que ayudarles en algo, ¿verdad? Y ya luego enseguida pensar cómo hacerles para remediar su problema, pero a veces es una forma, ¿verdad? No es lo único, pero ya es una forma de decir no estamos indiferentes, y eso son muchas personas que lo acostumbran traer algo de despensa. Si quieren mañana pueden hacerlo, y entonces lo ponemos ahí donde están las despensas por si luego surgen algunas necesidades extras, ¿verdad? Bueno, pues entonces eran los avisos que yo quería darles. Sí, miren, de los ranchos, bueno, solamente para los que están aquí de grupos, al Potrerillo va a ir Mirac, al Salto Verde va a ir Renovación, al Río Colorado van a ir los ministros, y al Potrero va a ir un matrimonio, ¿verdad? Que se ha comprometido ahí, porque ahí está muy lejos y solamente vamos 3 días. Pero entonces son esos grupos, ¿verdad? Lo estaremos de todas maneras recordando. Muy bien. ¿Algún otro aviso? Ninguno. Bueno, entonces terminamos, que el diácono termine, haga la oración final, y ya que nos dé la bendición también él. Bueno, pues vamos a pedirle esta noche al Señor que nos conceda un corazón generoso y sensible a las necesidades de quienes nos rodean, sensible a nuestras propias necesidades y a la situación que vivimos, que nos dé un corazón comprometido. Y vamos a decir la oración con la que Cristo se dirige a su Padre y nos la enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor fortalezca nuestro espíritu y nos ayude a caminar siempre por los senderos de la salvación. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Pues muchas gracias por su compañía y gracias por todo. Que pasen buena noche.